Exactamente. Perdón. Muy buenas tardes para todos, compañeros tutores y apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra web número 2, a cargo del ingeniero Eduardo Caicedo y quien les habla. Por favor, me confirman audio y si ya están viendo la pantalla. Perdón. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, señora, ahora sí. Listo, ingeniero, entonces puedes iniciar. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta webconferencia donde vamos a tratar lo correspondiente a la unidad 2 como tal, tarea 2, análisis de operaciones unitarias con sólidos y fluidos. Va a estar liderada como tal por la ingeniera Iva, quien les habla, Eduardo Caicedo. Seguimos, Inge. Entonces, señora. Sí, dale. Entonces, bueno, como tal el contenido de la presente web, pues básicamente van a ser tres partes. Lo primero que tiene que ver con el concepto de la unidad 2, lo que les comentaba, lo que tiene que ver con procesos químicos. En la parte 2 vamos a hablar de generalidades de la investigación. Y por último, pues construcción de como tal documento de investigación para la entrega final, que pues básicamente es el producto que se va a desarrollar dentro de esta segunda etapa, dentro de esta tarea 2, que es básicamente el working paper. Ya estábamos en las 6 y pasó las 6. Continuando, pues, entonces, bueno, la unidad 2 se va a componer de dos partes, lo que tiene que ver con operaciones unitarias que involucran fluidos y por otra parte operaciones unitarias que involucran fluidos. Dentro de ello, pues básicamente la referencia es a consultar, pues básicamente lo que tiene que ver con balance de materias y energías de procesos industriales. Ahí va a quedar como tal el link para que puedan ingresar dentro de la biblioteca de la universidad y consultar la información. Básicamente esta es la última parte que vamos a hablar dentro de esta parte 1. Lo vamos a empezar. Y lo otro correspondiente a temas de ecuaciones de balance de materia, en donde hablaremos de básicamente de qué trata el balance de materia, la importancia como tal dentro de la industria, porque dentro de la industria química pues se debe hacer un balance de materia para temas de calidad, para control, para mejorar los procesos, temas legales, bueno, otros ejemplos que vamos a ver más adelante. Listo, entonces ya iniciando con lo que tiene que ver con procesos químicos. Es importante lo que tiene que ver con ese conjunto de operaciones que desarrollamos dentro de un proceso químico. Básicamente un proceso químico puede ser el conjunto de operaciones que se componen de diferentes actividades y tareas que enlazan de una forma pues ordenada, una forma pues que llevan un flujo lógico para transformar pues básicamente materia prima en un producto como final o tal vez o darle esa transformación para crear tal vez nuevas materias primas. Casos de ejemplo tal vez el petróleo, ¿sí? De donde hacemos diferentes operaciones químicas pues, para sacar diferentes derivados como tal de sus materias primas que utilizamos en diferentes tipos de industria. Básicamente el petróleo no es solo gasolina, sino que podemos encontrar diferentes materias primas para procesos, ya sea incluso desde plástico y bueno, otros como tal que podemos llegar a encontrar dentro de esto que genera básicamente el petróleo. Entonces es importante tener en cuenta el concepto de conjunto de operaciones. ¿Por qué? Porque básicamente el proceso químico que estemos desarrollando, ya sea en una industria de lácteos, en una industria de licores, de azúcar, bueno, lo que estemos como tal trabajando, se va a componer de operaciones, pero esas operaciones pues es algo muy macro, que nos toca pues empezar a dividirlo en actividades que son como partes del proceso que estemos realizando. El proceso de esa operación como tal química se compone, lo que les decía, de actividades y pues esas actividades necesitamos detallarlas aún más, ¿sí? Llevarlas a ese como paso a paso que debemos de ir realizando, que son las tareas. En conclusión, básicamente, ¿qué tenemos? Que diferentes tareas componen ciertas actividades y esas actividades nos llevan a ¿qué? A un conjunto de operaciones, que es ese proceso químico que necesitamos desarrollar. En el ejemplo vemos tal vez una secuencia de diferentes actividades o tareas que vamos desarrollando
en el tema gráfico que tenemos, de diferentes tareas que desarrollamos en un proceso químico. Todo ello, ¿en qué se enmarca? En un conjunto de operaciones químicas, pero cada una viene siendo una tarea puntual que debemos de ir realizando de forma tal vez lógica, cronológica, que lleva como tal una secuencia para poder, pues, tener materia prima, tratarla, darle como tal ese proceso de manufactura y a lo final, pues tener como tal un producto final con unas características, pues, puntuales de acuerdo al proceso industrial químico que estemos realizando. Listo, dentro de lo que tiene que ver con la secuencia de ordenamiento de un proceso químico, lo que les hablaba anteriormente, básicamente es cómo obtenemos materia prima, o bueno, cómo cogemos esa materia prima, damos diferentes procesos y mediante esos procesos pues tenemos un producto final, que ese producto final pues puede llegar a ser materia prima para, o un derivado de una materia prima para continuar en otro proceso. ¿Por qué es importante? Pues porque básicamente se compone ya sea de operaciones físicas de acondicionamiento, reacciones químicas o operaciones físicas de separación. ¿Listo? En lo que tiene que ver con esas operaciones físicas de acondicionamiento, se refiere básicamente a procesos en los cuales se realizan cambios del estado físico de la materia, para, ya sea para prepararlos para posteriores procesos, como le decía, o procedimientos. Esos procesos pueden incluir, por ejemplo, operaciones de mezclado, lo que tiene que ver con agitación, tamizado, filtrado, tal vez secado, bueno, entre otros como tal. Como tal, en la industria, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, en la industria de alimentos se puede realizar procesos de mezclado y homogenización, pues, de ingredientes para la elaboración de diferentes productos, ya sean salsas, bebidas, yogures, básicamente mediante procesos de operaciones como tal físicas de acondicionamiento. Ya cuando hablamos de reacciones químicas, ¿a qué nos estamos dirigiendo? Las reacciones químicas pues, son básicamente procesos que producen cambios en las moléculas como tal, de la forma como tal de la sustancia, ¿sí? Por eso son básicamente procesos químicos. Esos cambios pues, pueden implicar la ruptura o creación de enlaces como tal, pues químicos, ¿sí? Pero son reacciones químicas, la transformación de diferentes electrones o la formación de nuevas moléculas incluso. En la industria, ¿en dónde lo podemos llegar a encontrar? En lo que corresponde a reacciones químicas para producir tal vez amplia variedad de productos como el plástico. El plástico viene siendo un proceso, una reacción como tal química, en la creación de nuevos medicamentos, en la creación de fertilizantes. Entonces lo encontramos en diferentes ámbitos como tal de la industria desde el punto de vista de la reacción química, ¿sí? Toca ir como clasificando qué son procesos, operaciones físicas de acondicionamiento y cuáles son mediante una reacción química. Y por último, pues tenemos operaciones físicas de separación. En esta, pues, las operaciones físicas de separación qué pena, ¿alguien habló? No, ingeniero. Qué pena. Entonces, lo que tiene que ver con operaciones físicas de separación, pues básicamente se refieren a procesos en los cuales que se esperan como tal que los componentes de una mezcla utilicen mediante métodos físicos para ya sea la destilación, la extracción, la cristalización, entre, bueno, otros procesos que van enfocados netamente a la separación, ¿sí? No como el anterior que hablábamos, de lo que tiene que ver con operaciones físicas de acondicionamiento, básicamente en estado físicas, pero de separación. Entonces, dentro de estas físicas de separación, tal vez algún ejemplo en lo que tiene que ver con la industria, pues es lo que tiene que ver con la separación por ejemplo, hacer destilación en petróleo para producir pues diferentes materias primas o diferentes componentes, como el que les mencionaba anteriormente, la gasolina. O podemos también hacer la extracción como tal de cafeína, por ejemplo, de los granos pues, de café, ¿sí? Para producir pues básicamente un derivado como tal del café, la cafeína. Podemos hacer la cristalización también, pues para obtener como tal esto azúcar pues cristalina, que es la que nos llega como tal a la casa, por decirlo así, al comercio como tal. Básicamente, entonces, pues lo que les decía, estos son los tres tipos de operaciones que encontramos desde la materia prima, cómo la podemos transformar mediante procesos físicos de acondicionamiento, de separación o reacciones como tal químicas.
Bueno, ya en lo que tiene que ver con procesos químicos, básicamente, pues el objetivo como tal del proceso químico es modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en formas más útiles, como tal, a nuestros fines, básicamente, ¿sí? Como les comentaba anteriormente, pues ya sea mediante separación, mediante lo que corresponde a los procesos de reacción química o bueno, lo que podemos llegar a encontrar o identificar. Este cambio pues puede realizarse por tres caminos también diferentes, lo que tiene que ver con modificar su masa o composición. En lo que tiene que ver con modificar como tal su masa o composición, en la industria química pues es común pues modificar como tal la masa de los materiales para obtener productos deseados, ¿sí? En eso que tal vez, ¿qué ejemplo podemos llegar a tener? La separación pues como tal de fases de una técnica de física, ¿era? Sigue, profe. Ah, bueno, era. Entonces lo que tiene que ver con la mezcla, por ejemplo, puede llegar a ser otro ejemplo, lo que tiene que ver con la mezcla de diferentes componentes, una técnica de combinación de materiales, pues en la que básicamente ya sea más de dos sustancias, ¿sí? Se combinan para formar como tal, pues, nuevas materias primas, nuevas sustancias, bueno, crear como tal nuevos productos, básicamente. Finalmente, la reacción química, pues es un proceso en el cual, pues básicamente, por lo menos dos o más componentes se combinan, ¿sí? En la creación de nuevos productos. Cuando hablamos de la modificación, modificando el nivel o calidad de la energía que posee, pues, ¿qué sucede? Que todo cuerpo, todo componente, pues tiene una propiedad que tiene que ver con un componente de energía, básicamente. Dentro de ello, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, el enfriamiento se puede utilizar para reducir la temperatura de un sistema químico, ¿sí? Y el enfriamiento, pues, es un cambio como tal o la aplicación como tal de una energía, pues, a un componente químico. Es en ese proceso que puede llegar a generar, pues, básicamente sea disminuir velocidad de una reacción química o cambiar una fase de una sustancia, ya sea de sólido a líquido, de líquido a sólido, bueno, depende del tipo de temperatura que estemos aplicando al componente, ¿sí? Eh, ¿Qué más podemos encontrar? Por ejemplo, la vaporización, ¿sí? Mediante temperatura, pues podemos llegar a encontrar procesos de vaporización, eh, pues como tal, para convertir como tal sustancia, ya sea de líquido a gas, bueno, lo que estemos como tal trabajando, podemos encontrar procesos contrarios, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la condensación, que básicamente es llevar gas, básicamente a líquido. Dentro de eso, ¿qué estamos encontrando? Estamos aplicando pues diferentes procesos de cambio de energía o aplicación de energía, pues para hacer esa modificación como tal a esos componentes, a esos componentes o a la materia como tal, mediante su estado como tal. Y por último, pues tenemos modificación, modificando las condiciones de movimiento, ¿sí? En las condiciones de movimiento, pues, ¿qué estamos aplicando? Lo que corresponde, por ejemplo, la velocidad y la dirección de las propiedades como tal sí, pues, de básicamente de movimiento de la materia prima, pues, que estemos tratando, básicamente. En la industria donde se puede llegar a ver, tal vez en las propiedades puede verse, por ejemplo, en el control como tal o modificación para mejorar los procesos, ¿sí? Si necesitamos tal vez aumentar, por ejemplo, la velocidad para un fluido, pues para que tal vez mejore la eficiencia del proceso de mezclado, ¿sí? O las revoluciones a las cuales se debe hacer este movimiento para generar, por ejemplo, viscosidad, bueno, diferentes procesos como tal químicos que la velocidad como tal o el movimiento influye, pues para que el producto tenga ese acabado final, ¿sí? Así como el tiempo es importante en ciertos procesos, por ejemplo, de los lácteos, ¿sí? Pues para llegar a generar buenos productos también es importante lo que tiene que ver con el movimiento, las revoluciones, para conseguir una condensación, una solidificación, una coagulación, dependiendo de la actividad que estemos como tal esto desarrollando, ya sea en lo que tiene que ver con separar mezclas, bueno, lo que necesitemos como tal realizar, dependiendo del punto de vista del producto, del proceso industrial, desde la química que estemos como tal desarrollando. Eh, En lo que tiene que ver con los productos químicos, pues entonces básicamente tenemos tres cambios mencionados anteriormente, pues lo que tiene que ver con un cuerpo en estado absoluto, ¿sí? Básicamente en el tema del proceso químico es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con la energía total, la cantidad de materia prima y los componentes de velocidad
que se están utilizando. En eso pues existen como tal tres leyes, básicamente la ley de la conservación de la materia, la energía y la cantidad de movimiento. Es importante hacer claridad pues lo que tiene que ver con la materia, ¿no? Que desde hace ya mucho tiempo se tiene claro que la materia como tal no se crea ni se destruye, básicamente lo que se hace es transformar, que es la siguiente etapa que vamos a ver ahora, en lo que tiene que ver con ese equilibrio básicamente de materia, tanto de lo que ingresa en la materia prima, transformación que realizamos, y el producto final que sale, pues que la materia se debe conservar, ya sea básicamente, por ejemplo, en el caso que traemos práctico, en lo que tiene que ver con la evaporación, ¿sí? La evaporación, pero vamos a dar cuenta más adelante que la materia prima sigue existiendo, ¿sí? Se evapora, que tal vez sale del producto final mediante un proceso de evaporación, pero no es que la estemos destruyendo, sino que básicamente sale como tal de ese proceso. En 2010, ¿Seguimos, Inge? creo que Entonces, en lo que tiene que ver con las definiciones, básicamente pues estuvimos hablando de procesos químicos, pero pues de la mano van con los procesos físicos y podemos encontrar incluso combinaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con procesos ya sea físico-químicos. Dentro de procesos químicos, tal vez lo básico es lo que tiene que ver con la oxidación mediante algunos componentes o materiales que pues por el contacto con el oxígeno, pues básicamente generan un proceso de oxidación, ¿sí? Tenemos también lo que tiene que ver con la combustión, pues existen algunos componentes que son bastante volátiles, lo que tiene que ver con la neutralización, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la reducción, fermentación. Por ejemplo, la fermentación es algo bastante común en ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, ya sea en lo que tiene que ver cuando estemos trabajando con licores, cebadas, incluso en algunos lácteos, se podría decir que existe la fermentación. Tenemos la hidrogenación, bueno, diferentes como tal procesos químicos. ¿Qué sucede con ellos? Pues que son de acuerdo a, al proceso que estemos desarrollando. Que haciendo como tal un paréntesis, que es importante saber que estamos hablando de procesos químicos en la industria, ¿cierto? Así como tal vez existe la ingeniería química, la licenciatura en los licenciados químicos, pues básicamente dentro de la industria es muy común ver lo que tiene que ver pues con la aplicación de la química, especialmente pues, en procesos industriales, porque hacemos diferentes procesos ya sea de transformación, de solidificación, separación, cortes, y pueden haber procesos ya sea como hemos venido hablando físicos o procesos químicos, ¿cierto? Entonces, pues es algo que es transversal, especialmente en esta área del conocimiento, lo que tiene que ver con procesos industriales. Por otra parte, pues tenemos por otra parte, tenemos lo que tiene que ver con operaciones unitarias desde el punto de vista de la física. Entonces, ¿qué tenemos como tal? Lo que tiene que ver con el flujo, ¿sí? Lo que tiene que ver con fluido, el flujo de fluidos, esa parte mecánica de los fluidos, lo que tiene que ver con la transferencia de calor, lo que hablábamos anteriormente, desde una de los componentes de la aplicación de temperatura, ya sea para solidificar, para hacer transformación, ya sea líquido a gas. eh, bueno, diferentes componentes como tal, la evaporación también de lo que estuvimos hablando, la importancia de la humidificación, pues ya sea que necesitemos extraer humedad de un componente o aplicar humedad como tal a un componente. Otros también, pues comunes, lo que tiene que ver tal vez con el mezclado, la filtración, centrifugación, pues para poder incluso conseguir mezclas homogéneas. Entonces, son básicamente diferentes componentes o diferentes reacciones operaciones como tal que vamos a encontrar, pues, lo que les decía, básicamente del proceso que estemos estudiando. Asimismo, pues va a existir la aplicación de de esos diferentes métodos, básicamente. Si vamos a lo que tiene que ver, por ejemplo, el biodiesel, para los que ya están revisando lo que tiene que ver con la tarea 2, pues no se van a aplicar obviamente todos los procesos químicos o todos los procesos físicos, sino que pues puntualmente algunos de todos estos que se traen hoy como tal a la web. Que es importante pues que inicien como tal vez en la construcción de esta tarea de lo que tiene que ver con este working paper, empezar a hacer la investigación, ver qué procesos químicos como tal se aplican a este proceso o a este tema de estudio que se ha planteado básicamente, que es lo que, bueno, al finalizar esto, la web del día de hoy, hablaremos.
Entonces, bueno, en lo que tiene que ver con el balance de masa, pues puede venir como la contabilidad de entrada y salida, básicamente porque entrada y salida, por lo que decíamos anteriormente. Todo lo que ingresa pues a un proceso tiene que salir, ya sea transformado en un producto, en un nuevo producto, o sea, o ya materia prima o un nuevo producto como tal, o pues todas esas materias o ese desperdicio que se genera o esas materias que ya se transforman en este proceso y pues como tal no hacen parte de este nuevo producto, sino que son externos como tal, pero entonces no lo estamos eliminando como tal del entorno, sino que básicamente lo estamos extrayendo como tal de ese producto final que estamos realizando. Eh, de ahí pues básicamente el balance de masa, ¿no? Balance entonces en eso, básicamente lo que ingresa es lo que tiene que salir. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Cómo está ingresando? En qué porcentajes? En qué unidades? En qué básicamente componentes, y al salir, pues después del proceso de transformación o acuerdo a esas operaciones físicas, químicas o fisicoquímicas que hemos estado hablando anteriormente, pues cómo es ese proceso y qué resulta básicamente mediante lo mismo, mediante qué porcentajes, mediante qué materias primas, básicamente ello. ¿Qué más tenemos? El balance de materia se basa en la ley de conservación de la masa, como tal de la materia. Pues básicamente lo que les decía, la materia no se crea ni se destruye, básicamente lo que sucede es un proceso de transformación. Y el producto final Muy dura. y el producto final, pues básicamente lo que se hace es identificar de toda esa materia prima, qué materia prima por decirlo así, se quedó dentro de ese producto o cuál tal vez sale o queda en el medio ambiente. Por ejemplo, lo que tenemos que ver con la evaporación, la humedad o lo que tenemos que ver con residuos que se generan tal vez desperdicios, corte, pues básicamente todo eso sale de un proceso industrial de esa manufactura que estamos realizando y de ahí la importancia de lo que tiene que ver con el balance de masa. Eh, Seguimos, Inge. Bueno, papi. Entonces, bueno, dentro del balance de masa, pues bueno, ya le estaba diciendo algunas de las importancias. Por un lado, tenemos lo que tiene que ver con calcular el tamaño necesario de los equipos a emplear en un proceso. ¿Por qué el tamaño importante? Pues porque lo que hacemos es básicamente establecer cuáles son esas combinaciones como tal de diferentes productos, de diferentes almacenamientos, las combinaciones que debemos de realizar y con eso establecer las capacidades a instalar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no necesariamente todos los productos o las materias primas se van a necesitar en la misma proporción para un proceso industrial, ¿sí? Puede que si estemos haciendo un proceso de, por ejemplo, lo que hemos hablado o los ejemplos que vimos en la pretarea, lo que tiene que ver con los lácteos, ¿sí? Los lácteos, pues la principal componente es la leche, ¿cierto? Pero existen otros derivados que ayudan al proceso de coagulación o, bueno, diferentes como tal agregados que se deben de incluir dentro de ese proceso industrial para llevar a un producto puntual de lácteos que lo necesitamos en una menor medida, ¿cierto? Ahí entonces una de las importancias de lo que tiene que ver con el balance de masa, pues para poder calcular el tamaño, o sí, básicamente el tamaño necesario de los equipos a emplear para ya sea almacenar la leche, para almacenar los diferentes coagulantes, los diferentes vitaminas o bueno, los componentes que estemos agregando, porque no todos se manejan en la misma proporción. Por otro lado, pues determinar cosas, determinar como tal lo que tiene que ver con estos hacer esos cálculos como tal de tamaño necesarios, podemos determinar los costos de materia prima, los costos de almacenamiento, los costos básicamente logísticos o que se derivan como tal de este proceso industrial. Por otro lado, lo que tiene que ver con la determinación de los volúmenes de los residuos generados, que los residuos generados básicamente se refiere a lo que tiene que ver con después de que hago un proceso químico, pues salen como tal productos que no voy a poder utilizar, o bueno, voy a poder utilizar, pero no en el proceso como tal, sino que son derivados que se generan pues por este proceso de transformación y como tal lo que les decía, sale el producto final y sale el producto, pero entonces esos derivados, ¿qué sucede con ellos básicamente? ¿Qué procesos que debemos de realizar? ¿Qué más podemos encontrar dentro de este balance? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control de calidad. El balance de masa como tal, pues permite identificar
una corriente de materia está perdiendo masa, ¿sí? Si en el proceso de producción estamos perdiendo masa, o por el contrario, pues tenemos como tal control sobre toda esa masa que se está produciendo y lo que ingresa como tal al proceso es lo que está saliendo, ¿sí? Básicamente, entonces, hacer ese control, que verá, y básicamente puede identificar problemas de calidad, básicamente es a lo que se enfoca en ese proceso como tal químico, pues identificando esas pérdidas que pueden llegar a existir. Y pues con ello, pues, ¿qué podemos hacer? Pues tomar medidas pues, para corregir y mejorar la calidad del producto final y las pérdidas como tal. Por otro lado, ¿qué podemos? Pues encontrar lo que tiene que ver con tal vez la eficacia como tal del proceso para realizar balance. Se puede identificar si hay, ¿qué les dijera? Una como tal pérdida de la materia y llevar a la mejora continua de los procesos, ¿no? Porque pues haciendo tal vez otro paréntesis, sabemos que la ingeniería industrial pues, es bastante amplia y pues muchas áreas del conocimiento se interrelacionan entre sí, ¿no? Hacemos balance de masas, tenemos un proceso industrial, pero ese proceso industrial tiene que tener control de la calidad, eficiencia en sus procesos y pues el balance de masa lo que nos permite es eso, identificar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo y tenemos pérdidas, si tenemos fugas, si tenemos pérdida, por ejemplo, de energía, que es bastante importante y pues costosa dentro de un proceso, ¿no? Por otro lado, ¿qué podemos tener? Pues lo que tiene que ver con cumplimiento de normatividad. Muchas industrias, pues por su tipo de proceso químico que realizan, pues tienen una regulación especial ambiental, ¿no? Que básicamente, ¿qué hace? Pues que limita la cantidad de contaminante que se puede llegar a liberar como tal en el aire o en el agua, en el medio ambiente como tal. Y pues, ¿qué es importante? Pues que si realizamos ese balance de masa, se puede identificar las corrientes o, sí, básicamente las corrientes como tal de materiales que están básicamente pues contaminando, ¿no? Lo que hablábamos, tenemos el balance, identificamos qué genera como tal, qué va al producto, el producto final como tal mediante ese proceso químico, qué materias primas están saliendo a la contaminación de la atmósfera, del aire, del agua, bueno, de lo que corresponda, del entorno que corresponda, y pues cómo llegar a controlarlas, intervenirlas, pues ¿para qué? Para disminuir la menor cantidad. Básicamente disminuir la menor cantidad y con esto pues cumplir, por ejemplo, lo que tiene que ver con regulación ambiental. Por otro lado, podemos encontrar lo que tiene que ver con identificación del proceso, pues que era algo de lo que ya le venía hablando, ¿no? Lo que tiene que ver con control, lo que tiene que ver con gestión de la calidad. En esto básicamente ayuda a identificar pues problemas que tengan que ver con el proceso químico, como por ejemplo, la acumulación de materia en algunos puntos del proceso, ¿no? Lo que conocemos tal vez como los mismos cuellos de botella. ¿Y qué nos lleva a esto? Pues a identificar problemas tempranamente, poder evitar, poder corregir sin que se interrumpa como tal el proceso y pues básicamente minimizar el tiempo de inactividad de una planta, de un proceso industrial, porque pues sabemos que hasta esto es importante, ¿no? Tener dentro de una industria pues siempre en lo posible pues la producción al 100%, unos buenos mantenimientos industriales, una buena maquinaria, básicamente un proceso que funcione de una forma fluida, por decirlo así, evitando pues lo que hablamos, cuellos de botella, pérdida de materia prima, poder tener las capacidades necesarias instaladas, bueno, y diferentes otros componentes que hacen parte de un proceso industrial y de ahí pues la importancia del balance de masa. Entonces, bueno, como les decía, el balance pues, simple de masa, básicamente, que nos dice un balance simple de masa, se lleva a cabo en un proceso donde estable sin que se verifique una reacción química, que es importante pues dentro de un proceso de balance de masa, pues tener en cuenta que siempre vamos a tener que que medir como tal, ¿no? Aplicar lo que tiene que ver con la metodología, identificar en qué términos, qué unidades vamos a trabajar. Aquí pues algunas unidades de ejemplo, lo que tiene que ver con kilogramos, libras, libras mol, gramos, kilogramos mol, bueno, diferentes como tal unidades de medición. Existen muchas más. En el tema de la metrología, pues sabemos que son 7 unidades básicas, pero de las cuales se desprenden bastantes unidades. Tenemos diferentes magnitudes, entonces, bueno, es un campo bastante amplio que nos toca, pues, saber con qué variable es que vamos a trabajar en el proceso, que vamos a hacer el balance, pues, para no llegar a mezclar diferentes variables, ¿sí? ¿Por qué es importante no mezclar las diferentes variables? Pues porque
es más sencillo o podemos llegar a cometer error tal vez si trabajamos, por ejemplo, con gramos, kilogramos, a trabajar solo, por ejemplo, si son kilogramos mol, ¿sí? Sabemos que están ingresando kilogramos mol y la salida pues tiene que dar en kilogramos mol y no tenemos que hacer ningún tipo de conversión. Entonces es importante tenerlo en cuenta ello, que al momento de hacer ese balance simple de la masa, pues debemos de trabajar en una misma unidad como tal ¿de qué? Una misma unidad, pues para no tener o cometer errores y que el proceso sea más simple al momento de hacer las conversiones o la aplicación de los diferentes cálculos, ecuaciones químicas, pues de la relación de masa. Bueno, algunos pasos que tienen que ver con el balance simple, pues lo primero es leer y analizar el problema. Algo pues primordial, en incluso cualquier caso de la vida cotidiana de lo que tiene que ver con la ingeniería industrial, saber leer, o bueno, más que saber leer, poder saber interpretar, analizar el problema, poderlo llevar ¿qué? A una forma matemática, por decirlo así. Básicamente, ¿qué característica tiene la ingeniería industrial? Pues que los problemas de la vida cotidiana los llevamos a un modelo matemático para poderlo solucionar, bueno, en algunos casos, ¿no? En lo que tiene que ver con el balance simple de masas, pues básicamente eso es lo que se va a desarrollar. Cómo yo cojo ese problema, cómo analizo el problema, cómo lo convierto en un modelo matemático y pues lo puedo solucionar matemáticamente. Después de eso, pues de leer y analizar el problema, seguimos con trazar un diagrama de bloques por cada operación unitaria. Pues ahorita más adelante vamos a ver de qué trata el bloque de cada operación unitaria. Después de ello, pues escribir la ecuación química involucrada en cada operación unitaria, pues dependiendo el proceso, sí, básicamente el proceso que vamos a hacer balance de masa, pues así mismo va a existir una ecuación como tal, pues que lo describe básicamente. Después de eso, seleccionar una base para el cálculo como tal, qué unidades vamos a trabajar, podemos tener porcentualmente las que hablamos anteriormente. Después, básicamente, elaborar la tabla de datos a la entrada y pues básicamente la entrada de datos a la salida, ¿no? ¿Qué decimos? Que lo que ingresa como tal al proceso, ya hemos hablado, ¿no? Tiene que ser igual a lo que sale, básicamente. Entonces, hacer esa tabla, solo que existen pues diferentes procesos químicos, físicos, y necesitamos es saber qué transformación eh, sufrió, por decirlo así, la materia prima que estamos analizando. Ingresó agua, listo. ¿Esa agua qué pasó? ¿Se vaporizó? ¿O en qué se convirtió? Puede que se convierta alguna en hielo, otra que pues, en un estado líquido. Bueno, diferentes componentes. O ingresa como tal agua a un proceso, por ejemplo, de producción, no sé, de alguna bebida esto energizante, no sé. Esa agua que ingresa, cuánta llegó al proceso como tal, en qué estado ingresó, en qué estado ya está generándose. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta dentro del balance simple de masa. Todo lo que ingresa y sale debe ser lo mismo, solo que en diferente composición. El paso 6, pues básicamente generar los balances parciales para cada operación unitaria pues que estemos desarrollando. Ahorita aquí traemos un ejemplo para socializar de qué se trata. Después generar el balance total del proceso, pues cuando existen diferentes balances, pues lo que necesitamos es hacerlo de forma unitaria y después lo que hacemos es consolidar. Y por último, resolver la pregunta del problema. ¿Cuál es esa pregunta del problema? Pues el paso 1, ¿no? Ese análisis o esa incógnita que tenemos, qué pena, y básicamente pues aplicamos el balance de masas y en el paso 8 le damos como tal respuesta a ese problema. Bueno, aquí está el ejemplo que les venía hablando hace un momento, entonces voy a leerlo. Nos dice que se tiene un lote como tal de 150 kilogramos de madera húmeda que posee 11% en peso humedad, el cual se envía a un secador para reducir el contenido del agua. Sí, aquí ya estamos aplicando como tal un proceso industrial. Ahí ya la idea es que entonces entremos a clasificar si un proceso físico o un proceso químico. ¿Qué más nos dice? Como resultado de esta operación se elimina 12,3 kilogramos de agua, básicamente, ¿sí? O sea, ingresan 150 kilogramos, dice que ingresa con 11% de humedad y que se elimina 12,3 kilogramos de agua. ¿Qué más tenemos? Nos dice que con este dato establezca mediante un diagrama de procesos las operaciones efectuadas y determine, primero, entonces la masa de madera seca
obtenida a la salida del secado, ¿sí? La masa de madera seca obtenida a la salida del secado, y lo otro es la composición porcentual, ¿sí? Entonces, tener en cuenta porcentualmente para cada componente. O sea, ¿qué nos está diciendo? Ingresa como tal 150 gramos de, sí, perdón, 150 kilogramos de madera con una humedad del 11%, porcentualmente, pues decir a cuánto equivale la humedad, y porcentualmente a cuánto equivale, pues, lo que corresponde como tal a madera, pues sin humedad, ¿no? Porque decimos que esos 150 kilogramos incluyen un porcentaje de humedad. Por otro lado, pues tenemos que identificar, después de ese proceso químico, ese 12.3% de agua, a qué equivale básicamente porcentualmente dentro de todo este proceso de transformación, y la nueva madera resultante con un porcentaje de humedad probablemente inferior, pues qué composición tiene de madera y qué porcentaje quedó de lo que tiene que ver con agua, ¿listo? Entonces pasemos a ver la solución. Entonces, si vemos básicamente el bloque que corresponde a qué proceso, vamos a hacer un proceso como tal de secado. ¿Y qué decimos? Decimos que ingresa como tal una materia prima, 150 kilogramos de madera, con una humedad del 11%, pues de H2O, ¿no? De agua. Entonces, 150 kilogramos de madera con 11% de humedad. Como tal, ¿qué nos dice? Que después de aplicar el proceso de secado, básicamente, pues, ¿qué está haciendo? Se está retirando humedad bueno, llamémoslo tronco de madera, de esta materia prima madera. Se retira 12.3%, perdón, 12,3 kilogramos de agua, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos toca identificar? Pues proceder a establecer de ese 12.3 kilogramos. Se supone que hablábamos algo que era crucial e importante, que la materia prima decíamos que no se elimina, ¿cierto? Aquí no estamos eliminando, estamos en una transformación. ¿Qué estamos generando? Por un lado, estamos generando humedad, ¿sí? Estamos retirando como tal este líquido H2O de esta madera que ingresa de 250, estamos retirando 12,3 kilogramos de agua. Pero entonces, ¿qué sucede? Sale madera seca, ¿cierto? Sale madera seca, y esa madera seca, ¿de qué se va a componer? Probablemente del restante de esos 150 kilogramos de madera húmeda. Seguimos, Ingen, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener ya aquí dos incógnitas. Tenemos dos variables o dos constantes que conocemos, ¿no? ¿Qué ingresa como tal al proceso? Ya sabemos que ingresa 150 kilogramos de madera con humedad del 11%. Y sabemos que sale como tal 12,3 kilogramos ¿de qué? De agua. Pero entonces, ¿qué es importante aquí? De acuerdo al ejercicio, pues me estaba preguntando que conocer básicamente la masa de la madera seca obtenida, ¿sí? Si lo vemos aquí en la parte derecha de la pantalla, pues tenemos madera seca y tenemos dos variables que tienen que ver con cuántos kilogramos de madera salen, y como tal, pues cuántos kilogramos de agua restante saldrían y qué porcentaje aplica y corresponde cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante hacer? Pues empezar como tal con los cálculos. Conocemos dos constantes, conocemos tres variables, y pues, ¿qué es crucial? Sabemos que lo que ingresa, los 150, debe ser igual a los 12,3 kilogramos de agua que salen más la madera seca. Continuamos, Inge, por favor. Ay, perdón. Entonces, aquí ya lo vemos más claro lo que les decía ahorita. Tenemos como tal, bueno, aquí también lo podemos ver. Entonces, decimos que la acumulación dentro del sistema, pues es igual a la entrada menos la salida. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que básicamente lo que ingresa menos lo que se sale del sistema, y cómo se transforma la materia prima, pues es igual a cero. Igual a cero, ¿por qué? Porque no estamos eliminando nada, solo estamos transformando, separando. En este ejemplo, entonces, ¿qué ingresa como tal? A correspondería a los 150 kilogramos gracias, Inge, los 150 kilogramos de madera que ingresa con humedad del 11%, y B y C corresponden a, pues lo que ya hemos hablado, la constante de 12,3 kilogramos de agua que sale del proceso, y C a la madera seca. La sumatoria de B más C es igual a A. O B menos C es igual a cero, que viene siendo pues la diferencia que vamos a encontrar entre lo que ingresa y lo que sale, ¿no? Cero, porque no vamos a eliminar, solo estamos transformando, que es básicamente lo que vemos aquí.
B más C es igual a, si despejáramos A como tal, nos vamos a dar cuenta que A es igual a, bueno, aquí está, gracias, Inge. Nos vamos a dar cuenta que A es igual a la sumatoria de B y C. B lo que tiene que ver con el agua de la humedad que sacamos del proceso y C la madera seca que obtenemos. Entonces ya continuando, dándole como tal solución al ejercicio que encontramos, que básicamente, primero pues decimos que la madera con humedad es igual a qué? A la madera seca, ¿sí? A la madera seca más el agua que sale del sistema desde la humedad que estamos retirando mediante el proceso de secado. Pero entonces, ¿qué tenemos? Por otra parte, tenemos que la masa de la madera de la humedad, pues es básicamente el 11% de la humedad, ¿cierto? De la madera. O sea, en conclusión, ¿qué nos está diciendo? Que de esos 150 kilogramos que ingresan de madera, el 11% es humedad. ¿Qué es lo que hacemos? Pues multiplicarlo por 0,11 o por el 11%. Ya ahí depende de cada quien si multiplica 150 kilogramos por 0,11 o 150 kilogramos por el 11%, que nos va a dar que la humedad que ingresa como tal en la madera es de 16,5 kilogramos, ¿sí? De humedad, de H2O, de agua. Pero entonces, ¿qué otro dato podemos obtener? Que entonces el peso de la madera, o sea, el peso real de la madera que ingresa, son los 150 kilogramos menos los 16,5 kilogramos de agua que pues trae la madera, ¿cierto? O sea, que tenemos claro en realidad que la madera que ingresa como tal es 133 kilogramos, 133,5 kilogramos de madera, acompañado de ¿qué? De 16,5 kilogramos de agua, ¿verdad? Y eso nos suma los 150 kilogramos básicamente que están ingresando. Entonces, repito ahí de pronto y no queda claro, 133,5 kilogramos de madera ingresan acompañados con una humedad que equivale al 11%, que es igual a 16,5 kilogramos de agua. Y son los 150 kilogramos que están ingresando. Pero entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué porcentaje está ingresando de la madera, ¿cierto? ¿Qué porcentaje ingresa, no? No sé qué porcentaje sale, sino primero qué porcentaje ingresa. ¿Qué porcentaje ingresa? Pues si sabemos que la humedad es del 11% y del 100%, pues ya sabemos que 11% es humedad, entonces la diferencia, 99, 89, qué pena, 89 corresponde al porcentaje que está ingresando de madera de esos 150 kilogramos. ¿Listo? Entonces ya ahí conocemos como tal dos variables. ¿Cuánto ingresa de madera? 133,5 kilogramos. ¿Qué porcentaje equivale de lo que está ingresando de ese 150? Pues al 89%. ¿Listo? Ya como tal aquí el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, está ingresando un producto A, que es madera con humedad. Ya sabemos que de esos 150 kilogramos, 133,5 es madera, 16,5 es humedad. Y sabemos que la humedad de la madera, pues, perdón, la madera equivale al 89% de ese 100%. Pero entonces ahora necesitamos calcular qué sale, ¿sí? Ya sabemos que pues, está saliendo por un lado, mediante el proceso secado logramos retirar 12,3 kilogramos de agua, ¿sí? Necesitamos saber también pues a cuánto equivale, ¿no? Y también necesitamos, pero más que eso, necesitamos saber de lo que sale como tal, o sea, de C, que es la madera seca, necesitamos saber qué kilogramo de madera saldría. Pues qué kilogramo de madera saldría, básicamente los mismos 133,5, ¿cierto? Porque no le estamos realizando nada a ese proceso de madera. Pero entonces necesitamos ahora saber a qué porcentaje equivale esa madera y fuera de eso saber cuánta agua quedó dentro de ese nuevo proceso. Porque acuerden que ingresan 150, de esos 150, 12,3 ya salieron mediante un proceso de evaporación, podríamos decir. Y el resto, pues, queda dentro del sistema, ¿sí? Probablemente dentro del sistema, ¿cuánto está quedando? Lo que tiene que ver con la diferencia de 150 menos 12,3, ¿cierto? Entonces, 150 menos 12,3, básicamente sería la diferencia. Como sabemos que la madera no le estamos haciendo un proceso, entonces tenemos que 133,5 es lo que saldría en este proceso, ¿sí? O sea, los kilogramos en la salida de los kilogramos de madera serían 133,5. Y que la podemos avanzar, por favor. Aquí está, gracias, Inge. Entonces, espera, sabemos que espera. 100, Un segundo que me saltó. Ya, aquí está. gracias, Inge. Entonces sabemos que 133,5 kilogramos es la madera que sale, ¿cierto? ¿Por qué es lo mismo? Porque no estamos haciendo ningún proceso a la madera. O bueno, estamos haciendo un proceso a la madera que entró con humedad para sacar la humedad mediante un secado, pero entonces a lo que corresponde a netamente madera, no estamos haciendo un proceso. Por eso es que los 133,5 que ingresa
son los 133.5 que salen. Ahora, ¿qué toca calcular? Si decimos que son 150 kilogramos que ingresan y sabemos que de esos 150 kilogramos, 133,5 corresponden a madera y 12,3 es una humedad que ya salió mediante ese secado, pues nos queda faltando un porcentaje de materia prima, ¿cierto? ¿Ese porcentaje dónde está? De los 16,5% que ingresaron de humedad, pues falta un componente, que son los 4,2. Si ustedes hacen sus cálculos ahí, cada uno van a dar cuenta que 16,5 menos 12,3 es igual a 4,2 kilogramos de agua, pues que todavía está incluida dentro de esa madera. Ya aquí pues es bastante sencillo lo que toca realizar, ¿no? Sabemos que está ingresando como tal 133,5 más 4,2 sería 137,7 y ese 137,7 pues ya es hacer una regla de 3, ver qué porcentaje corresponde a madera mediante una regla de 3 y el restante otra regla de 3 si quieren para saber cuánto corresponde ese 4,2 en esos 137,7 a lo que tiene que ver con ese porcentaje de agua. ¿Qué datos obtenemos? Entonces, que ingresa como tal 133,5 kilogramos de madera que equivalen al 89%. Mediante ese secado se conservan esos 133,5 kilogramos de madera, pero ahora dentro de esta nueva madera seca ya no equivalen al 89%, sino al 96,95%, sí, casi un 97%. Y que anteriormente teníamos 11% de humedad y ahora lo hemos bajado ¿cuánto? A 3,05, o sea, hemos bajado la humedad casi que a un 3%. Es lo que estamos haciendo dentro de este proceso, ¿listo? Bueno, espero que haya quedado claro, pero entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar aquí? Que básicamente la materia prima que ingresa es igual a la materia prima que sale como tal. ¿Listo? Aquí entonces, aquí continuando ya finalizando con esta primera parte, pues tenemos lo que corresponde a una matriz DOFA. En esta matriz DOFA, pues entonces es como para dar claridad a incluso algo que el working paper les puede llegar a pedir, básicamente lo que tiene que ver con la construcción de una matriz DOFA, la importancia pues de conocer que una matriz DOFA son las iniciales de lo que tiene que ver con debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, y pues que dentro de todo proceso, dentro de toda actividad, siempre existe, o dentro de toda empresa, siempre existen, pues cosas que son controladas internamente o afectan internamente y otras que no afectan externamente, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a las fortalezas, la fortaleza viene siendo algo interno como tal, pues en qué somos fuerte como empresa, qué somos fuerte o qué proceso es fuerte, el proceso industrial que estemos trabajando, por qué tiene esa fortaleza, ¿sí? Algo interno como tal, o también algo contrario, ¿sí? El polo opuesto, una debilidad. Mi proceso industrial o lo que estoy analizando, ¿por qué es débil, ¿sí? Internamente, ¿por qué es débil? O una empresa, ¿qué debilidades tiene? Pero también tenemos cuestiones externas, ¿cierto? Cuestiones externas como qué, como las oportunidades. Entonces, dentro de una empresa, pues básicamente, o dentro de un proceso industrial, ¿qué oportunidades tengo yo para mejorar la empresa? ¿Qué oportunidades tengo yo para mejorar el proceso? ¿Qué tecnologías pueden existir? Bueno, ¿qué oportunidades el entorno me ofrece para yo poder mejorar lo que estoy realizando? Y amenazas, pues... Otra vez el polo opuesto de las oportunidades, las amenazas también son externas, ¿sí? Entonces, externamente a mí, ¿qué me puede llegar a afectar que yo no pueda controlar, básicamente? Que sí tal vez pueda, no tanto controlar, pero sí como tal intervenir o acción o hacer acciones para tal vez evitarlo o para poder disminuir esa amenaza, pero no es que yo lo pueda controlar directamente, a la diferencia de las fortalezas, debilidades que yo sí internamente puedo darles manejo. Las amenazas pues son externas y pues ya me toca es internamente ver cómo actúo para yo poderlas manejar, ¿cierto? En el caso del biodiesel puede que encuentren con amenazas externas, ¿no? El biodiesel pues van a dar cuenta de dónde proviene. Importante les sugiero pues que revisen como tal las referencias adjuntas en la guía. Se van a dar cuenta pues que el biodiesel viene como tal de palma y pues tenemos la industria como tal petrolera, pues que básicamente viene siendo una amenaza para este proceso, ¿sí? Así van a encontrar muchas más amenazas que como tal no puede controlar dentro de un proceso, pero sí puede llegar como tal a hacer acciones para mejorarlas. Oportunidades, pues lo mismo, tal vez oportunidades que ofrezca el entorno respecto al proceso, bueno, ya lo hemos hablado. ¿Qué es importante dentro de una obra? Tal vez
muchos dentro de la OFA pues han creado o han identificado solo fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Importante en primer medida, no confundir, ¿sí? No confundir tal vez una amenaza con una debilidad o una fortaleza tal vez con una oportunidad. Pero aún más importante, pues identificar que esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades, amenazas, lo que yo necesito es no solo identificarlas, sino saber cómo las voy por decirlo así, a mezclar o combatir, ¿sí? Entonces yo como una fortaleza, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer una estrategia ofensiva mediante una fortaleza y una oportunidad, ¿cierto? O yo una amenaza, ¿cómo puedo hacer una estrategia defensiva mediante oportunidades que tengo? Perdón, mediante fortalezas que tengo, pues yo cómo puedo intervenir las amenazas, ¿sí? Si soy fuerte en esto y tengo amenaza de X cosa, ¿yo qué estrategia creo? Pues para poder contrarrestar que venga, esa amenaza que puede llegar a surgir. Y así sucesivamente, pues es importante crear estrategias, ya sean ofensivas, defensivas, de reorientación, de supervivencia, básicamente mediante la combinación de todas ellas que podemos llegar a obtener. Entonces, recuerden, la parte principal, incluso el análisis que necesitamos hacer de una DOFA, es la construcción de estas estrategias. No es solo identificar oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, sino como tal crear estrategias de acuerdo a eso que identifiquen. ¿Listo? Entonces hasta aquí como tal iríamos en la primera parte y ahora pasaríamos a lo que corresponde a generar investigación formativa, Singe. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna de los que están en sala, alguna pregunta para el profesor Eduardo frente al tema pues tratado del alcance disciplinar? Bueno, no nos escuchan o será que todo quedó muy claro. Profe, por el momento todo claro. Bueno, gracias por la Muchas respuesta. gracias. Vamos a dar continuidad con la siguiente parte. Decidimos con el profesor Eduardo vincular esta temática para darle claridad y fortalecer de pronto un poco más el alcance de la metodología que estamos desarrollando dentro del curso. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad, sobre todo en los escenarios de componente práctico, en donde me han manifestado pues que ellos tienen esa percepción de que el curso cambió pues de una forma de pronto muy brusca y que ha sido un poco complejo adaptarse a nuestra metodología. Y en ese mismo espacio yo les comentaba de la importancia que tiene los procesos de investigación formativo, que es en el marco en el cual estamos desarrollando las actividades de este curso. Y les mencionaba de que cuáles son, digamos, esos valores agregados que tiene y por qué nosotros empezamos a trabajar desde el año pasado que se hizo los ajustes del curso, obviamente pues desde lo planteado por la dirección del mismo. Entonces, por eso decidimos incluir este apartado. Agradecerle al área de investigación de la Universidad Javeriana, quien fue quien nos facilitó la información para poder traerla en este espacio. Tres aspectos importantísimos que tengamos en cuenta es partir de en qué consiste el proceso de investigación, cuáles son las características que enmarcan la investigación formativa y cómo nos permite llevar a una estrategia de investigación y cómo nos va a impactar dentro del escenario a nivel de docencia, a nivel del papel del estudiante y obviamente en esa cultura organizacional a través del desarrollo de esta investigación formativa que enmarca elementos curriculares del programa. Para todos es claro que nuestra universidad es una universidad que está certificada en alta calidad y que demanda dentro de sus pilares la formación de líderes y transformadores y que los únicos espacios que nosotros tenemos para lograr la transformación dentro del marco de nuestros procesos, dentro de los escenarios del sector productivo,
en manufactura o en prestación de servicios es a través de estrategias de investigación. Entonces, de ahí la importancia de que nuestros profesionales tengan unos elementos importantes, unas bases importantes que nos va a demandar cada día el mercado. Démonos cuenta que los procesos actualmente se están manejando ya desde conceptos y bases de inteligencia artificial y que nosotros como profesionales para mantener vigentes en el mercado nos debemos convertir en investigadores, en innovadores y en estrategas. En ese orden de ideas, pues son bastantes las definiciones que podemos encontrar a nivel de investigación, pero un punto de partida para nosotros desde el programa como tal de procesos industriales es tener en cuenta que es un proceso de estudio y que dependiendo de la connotación del nivel de investigación, maneja unos estándares de rigurosidad y también es un proceso sistemático que se va construyendo, que contiene un fin exclusivo de generar nuevo conocimiento, nuevas oportunidades. Por eso la importancia de que nosotros como profesionales tengamos esas herramientas que nos van a permitir pues innovar y mejorar dentro de las organizaciones donde estemos. Esto es lo que hemos venido haciendo dentro del desarrollo de nuestras actividades, de pronto con unos alcances diferentes, pero a nivel general la investigación maneja como mínimo las siguientes fases. Una fase de observación a partir ya de que hemos definido unas problemáticas, unos focos de interés que si los llevamos nosotros a nuestro sector productivo es oportunidades de mejora y que dándole alcance a lo que la temática que traíamos con la aplicación de un diagnóstico dentro del marco de una compañía, podemos identificar la necesidad de investigar por qué se está dando, bien lo decía el ingeniero, una condición de fuga, el desgaste o el consumo inadecuado de unas materias primas dentro del marco del comportamiento del proceso. Todos estos son escenarios que nos van a permitir generar proyectos de investigación o pensar en materias primas alternativas que sean más amigables con el medio ambiente. Digamos que es muy amplio el escenario en donde como ingenieros industriales en el marco de procesos podemos entrar a hacer investigación. La siguiente fase, después de hacer esa observación de todo el contexto, es empezar a trabajar la parte de descripción y explicación del escenario, del contexto. Establecer como tercera fase unas medidas y estrategias de intervención y finalmente llevar a unos procesos o a unas operaciones que nos permitan validar el desarrollo de lo que hemos logrado plantear como estrategia de mejora dentro del marco de lo que se reconoció a nivel de la primera fase que fue la observación. Muy bien, entonces como lo mencionaba al inicio, son pues diferentes las etapas y las formas de investigar, pero en el campo en que nosotros nos encontramos ahorita, para la parte, digamos, de formación a nivel de pregrado, es muy importante que partamos del principio de qué es lo que es la investigación formativa. La investigación formativa, perdón, nos da unas herramientas, es aquella que nos permite hacer parte de la integración del desarrollo de unas actividades de la docencia, ¿cierto? De la función de docencia con una finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro del marco curricular. En este caso nosotros pues lo tenemos establecido dentro de los lineamientos institucionales del marco de la investigación. También es una generación de conocimiento menos estricta porque hablamos de una fase preliminar de investigación menos rigurosa, es un poco más informal porque estamos aprendiendo, estamos en el pre-kinder, por llamarlo de alguna manera, pero que sí nos va permitiendo tener esa conciencia a lo que nos vamos a tener que enfrentar en un futuro cercano como profesionales. Cuando salgamos a nuestras empresas donde el 70-80%
encontramos son escenarios automatizados, aquellos profesionales que ya tienen la visión de proyectarse en el exterior, porque de pronto el sector productivo colombiano todavía va a gastar más tiempo, es importante que tenga desarrolladas esas competencias a nivel de investigación. La investigación, aspectos importantes a tener en cuenta, la investigación formativa no puede reemplazar a una investigación en sentido estricto. Como les mencionaba anteriormente, es un prekinder, son las bases básicas para llegar a alcanzar el desarrollo ya de lo que puede ser un investigador a través de semilleros, a través de los diferentes grupos de investigación que maneja la universidad, porque ya podemos tener a nivel de pregrado, posgrado o las diferentes opciones de grado que tenemos, que pues nos va a dar un perfil un poco más alto dependiendo de esa misión que tenemos a nivel institucional y de los requerimientos que demanda este sistema de investigación, que cada día pues tiene un mayor nivel y obviamente es más estricto desde el punto de vista científico. ¿Cómo podemos integrar la investigación formativa dentro del marco de la ingeniería? Pues ya lo hemos venido haciendo desde la actividad anterior, pero son productos, resultados de investigaciones, de observaciones que pueden tener entregables a nivel de un ensayo, ¿cierto? Un estudio de caso, el diseño de propuestas como la optimización y mejoramiento de procesos, el tema de creación de propuestas de manejo de energías sostenibles, como se manejó en la actividad anterior, que tuvimos la oportunidad de conocer sobre economía circular. Todo eso hace parte de las integraciones que podemos tener desde la parte de ingeniería y abordar en el marco de la investigación formativa. Un aspecto importante para aquellos que me preguntaban, pero ¿para qué me sirve? ¿Por qué? Tener en cuenta que una formación investigativa básica, como lo decía anteriormente, en pregrado facilita el desarrollo de competencias y habilidades de aprendizaje necesarias y que van a ustedes a tener en cuenta dentro de todo el marco profesional. Eh, las demandas, las tendencias internacionales para los profesionales nos obligan a tener una visión de trascender, de innovar, de proyectar. Entonces, eso lo estamos adquiriendo a través de estos procesos que estamos llevando. Haciendo una síntesis, podemos encontrar que el proceso de investigación formativa estimula el aprendizaje autónomo, que es parte, digamos, de nuestro ser a nivel de nuestros programas académicos, estructura también mentalmente de manera organizada, porque cuando ustedes están haciendo un estado del arte, pues encuentran diferentes puntos de vista, diferentes corrientes frente a una misma temática y tienen que tener la capacidad de hacer una articulación y una síntesis para poderlo llevar a una mínima expresión que es un documento como el que tenemos que construir. Entonces, de ahí la importancia de hacer estas aplicaciones. También es importante porque ayuda al desarrollo del pensamiento, no solo holístico, sino discursivo y crítico. Nos permite mejorar el léxico técnico, ampliar la visión desde el perfilamiento como profesionales, del perfilamiento como ingenieros. También es importante por el desarrollo de competencias que tenemos a nivel de el manejo de información, la interpretación, el análisis de datos, que es una de las grandes oportunidades de mejoras que hemos identificado, que nosotros generamos documentos, plasmamos resultados, pero que al momento de hacer lectura de esos resultados nos quedamos cortos porque no sabemos cómo expresarlo o no tenemos esa fortaleza léxica para poderlo expresar de manera adecuada. También nos da formación a nivel disciplinar, pues para el desarrollo de un método
que permita alcanzar, digamos, la construcción de un documento, cómo seguir unos pasos de manera secuencial y cronológica. Otro aspecto también importante es que nos ayuda de forma a fortalecer lo que es el pensamiento propositivo, analítico y relacional. Con el tema del pensamiento relacional es también una gran oportunidad de mejora para nosotros, porque eso se va a ver reflejado en la capacidad de trabajar en equipo, en la capacidad de concertar en acuerdos en el planteamiento del desarrollo de cada una de las temáticas. Okay. Y ya en síntesis, pues podemos hablar que la investigación formativa es el primer paso para acercar a la comunidad a la investigación pura, a la optimización y mejoramiento de procesos visto desde el punto de vista de ingeniería, a la construcción de nuevos escenarios, al aprovechamiento. Bueno, es valiosísimo lo que nos puede aportar para abrir una visión flexible y vigente a las tendencias que nos está demandando el mercado como profesionales de futuro. Otro aspecto importante que desde el punto de vista de formación docente es el criterio de investigación formativa fundamenta y fortalece el proceso académico. También es importante la motivación y estímulos para la comunidad universitaria dentro de los escenarios que nosotros debemos trabajar. Entonces, darle la oportunidad como la tuvimos el periodo pasado, en que algunos de nuestros estudiantes se les reconoció por el trabajo que hicieron durante el curso en el desarrollo de los productos de investigación y que ese reconocimiento les va a servir para su hoja de vida porque ya tienen una primera base, que es decirles, mira, yo logré la publicación de un documento a partir del estudio que se hizo. Eso es un valor agregado que ustedes los invito, queridos estudiantes, a que se propongan alcanzarlo. Bueno, y finalmente, pues empezar por lo básico. Nosotros, como lo mencionaba anteriormente, debemos tener claro a qué nos vamos a enfrentar o a qué ya se están enfrentando algunos de ustedes dentro de los procesos organizacionales a que nos obligan a producir, innovar en cada uno de ellos. Y para eso son estas herramientas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señora. Bueno, ¿quedó claro o no es claro? Todo muy claro, tutora. Dime quién me habla por ahí, porque como está tan juicioso participando, estoy pensando hasta darle un bono de incentivo. José Alfredo Morales, José. Bueno, muy bien. Entonces vamos con la tercera parte, que es aquí donde se pone esto más interesante, porque es cuáles son los, de todo lo que ya vimos anteriormente, cómo es que lo vamos a aplicar al desarrollo de nuestra actividad y cómo es que vamos a mejorar ya los procesos que hemos venido haciendo en las últimas entregas. Para eso se generó este espacio, para mostrarles desde la red de curso, desde la dirección de curso, cómo es que el paso a paso para que nosotros logremos construir de manera asertiva estos documentos. ¿Listo? Entonces, la temática de investigación la entregamos nosotros desde la guía del desarrollo de la actividad. Luego viene la siguiente parte, que es la construcción del documento del estado del arte. Fíjense bien, aquí no estamos hablando que construya primero el resumen, ni que construya primero la metodología, ¿cierto? Porque yo he encontrado, y creo que todos de nuestros compañeros tutores les ha sucedido lo mismo, que al tercer día que empiezan a hacer los aportes, ya está la estructura del documento con el resumen, con parte de la metodología, con las conclusiones, y todavía no han hecho el estado del arte. Y, queridos estudiantes, déjenme decirles que estamos siguiendo un procedimiento que no nos va a lograr alcanzar productos de calidad, que no nos va a permitir
lograr el objetivo con los cuales nos estamos proponiendo desde el curso. Entonces, una vez que se hace toda la revisión bibliográfica, se revisan las referencias que nos da el curso, ¿cierto? Que nos da la guía, vamos nosotros a la construcción del estado del arte. Para la construcción del estado del arte se les entregó una plantilla y se les dio unos parámetros mínimos de las referencias que tienen que consultar. En este aspecto es muy importante y hago bastante énfasis en que deben darle alcance a todos los subtemas que hacen parte de la temática de la actividad. Entonces, si tenemos 3 subtemas y son 10 referencias, pues 3, 5, lo importante es que aparezcan todas. Y de tal manera que cuando ustedes vayan a empezar a hacer el desarrollo del documento, pues tengamos ya el marco teórico, o sea, la información clave para empezar a hacer la construcción. Aquí les quiero mostrar, vamos a ver si nos deja ingresar, la plantilla que tenemos nosotros como, aquí está, así. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Listo. Sí, claro. Esta imagen ustedes ya la conocen, ¿cierto? ¿O no? Cierto. Sí, claro, ya conocemos esa imagen. En Eso decía esa la plantilla conocemos. montamos el trabajo que se hizo, profe. Claro, y en esta vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Entonces, nosotros si tenemos el detalle, dentro de la plantilla están definidos el qué y el cómo lo que tenemos que hacer. Resumen, mínimo entre 100 a 250 palabras. Aquí, por favor, no se me confundan. Dice que el título, no toda la información de resumen debe ir en mayúscula sostenida. ¿Sí? Pero bueno, cierro paréntesis ahí. Les hablé del estado del arte, que es el primer paso que debemos desarrollar. Esta guía o esta matriz que ustedes ven acá, lo ideal es que la coloquen con un link que lo pueden desarrollar en Excel, lo suben bajo la metodología que ustedes quieran, no la coloquen en el documento. ¿Por qué? Porque he encontrado casos en que me colocan una imagen o hacen unas pulguitas de letras para que quepa toda la información que diría yo que ni siquiera ustedes pueden hacer uso de ella en esas condiciones y nosotros no podemos validar la información que ustedes tienen. Entonces, con respecto al estado del arte, dale alcance a todos los subtemas que hacen parte de la guía que se está trabajando. 2, presentarlo en forma de link para que se pueda consultar y dar cumplimiento a todas las mínimo, porque es que ya cuando tenemos un documento externo, ustedes pueden extenderse en el número o en la cantidad de referencias que requieran. No es necesario de que se queden únicamente a las 10 que nos pide porque es un documento que está externo. Después de construir el estado del arte, ya les mencionaba, pues manejamos un nivel de criterio, un dominio del tema, empezamos a hacer el desarrollo, la discusión. En este caso aquí lo llamamos la discusión. Con la discusión ya tenemos nosotros información para darle cumplimiento al desarrollo de la metodología, ¿cierto? Al resumen, la introducción, pero realmente el resumen se convierte en la última parte del documento que se debe elaborar. Al igual que el planteamiento del título, tiene que estar muy acorde con lo planteado dentro de la discusión y finalmente también iría las conclusiones. Con respecto a la bibliografía, chicos, es muy importante. Para eso también se creó el estado del arte. Ustedes traen la información desde el estado del arte, citan dentro del desarrollo del curso, dentro de la discusión del documento,
o en la introducción, pueden citarlo, pero solo las citas que se han logrado plantear dentro de la construcción del documento son las que se deben ver en la bibliografía, porque a veces pasamos a la bibliografía una cantidad de referencias bibliográficas que cuando vamos a ver las citas no aparecen por ningún lado. Entonces, muy importante que por favor lo tengan en cuenta, que la bibliografía debe estar conformada por las citas que colocamos dentro del marco del documento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, tutora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta o no? Tutora, Jesús Valdés. Tengo una pregunta con respecto a lo que uno va a compartir. No, primero que Hábleme un ahora, poquito lo más último que hay duro, que por hacer es el favor. resumen, ¿cierto? Lo último que hay que hacer es el resumen, entonces uno puede ir compartiendo, pues inicialmente el estado del cuadro del estado del arte, ¿cierto? Como primera medida. ¿Me repites, Después, por favor? Porque paulatinamente, la verdad no te escuché, sino primera medida. o sea, para compartir en el foro, primero hay que revisar la tabla de estado del arte, y eso es lo primero que se va a compartir. Sí, señor. Lo primero que deben construir entre los 5 integrantes del equipo, porque acuérdate que dentro de los criterios de evaluación que manejamos nosotros, uno de los criterios está enfocado a la competencia de trabajar en equipo. Entonces, esa construcción del estado del arte me va a permitir identificar quién hizo el aporte y lo ideal es que estén los 5 integrantes del equipo que nace cada uno de los grupos que tenemos dentro del curso. Ok, doctora, gracias. Ok, ¿quién me habló? Porque es que no le escuché el nombre. Bueno, chicos, con esto hemos finalizado nuestra web. Abro pues también los canales si hay preguntas para que podamos fortalecer si hay alguna inquietud más. Todo es claro. ¿Cree puede tener la grabación? Por supuesto que sí. La grabación la van a tener disponible a partir de mañana. La idea es No, de tener. colocarla descargarla y colocarla en YouTube para que pues esté al alcance de todos. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Jenny, ¿cómo te pareció la web? ¿Qué dudas tienes? Karen, Lady, Gustavo. Profe, ¿usted ya tenido la grabación? O sea, ¿ya la pausó? Vamos a pausarla, ¿no, señor? Profe, Bueno, yo entonces, tengo una duda. sin más preguntas sobre el tema, entonces voy a cerrar la web y abrimos espacio pues para las dudas que tengan. Si son fuera del tema, si son dentro del tema, pues los escucho. No hay.